Hay nombres que resuenan en los corredores del tiempo como un eco oscuro, palabras que, al ser pronunciadas, invocan imágenes predefinidas, casi grabadas a fuego en la memoria colectiva de la humanidad. Inquisición. Pocos términos cargan con un peso tan abrumador, tan denso de connotaciones siniestras. Al escucharla, la mente proyecta casi de forma automática un teatro de horrores. Calabozos húmedos y sin luz, encapuchados de rostro impenetrable, el chirrido de engranajes de tortura y, sobre todo, la hoguera, la pira purificadora que consume la carne hereje bajo un cielo de plomo. Es un monolito oscuro en el paisaje de la memoria, un capítulo de la historia que parece teñido de un negro absoluto, sin matices ni grises. Pero, ¿qué ocurriría si nos atreviéramos a cuestionar ese monolito? ¿Y si esa estructura imponente, que damos por sentada como una verdad histórica inmutable, fuera en realidad un espejismo, una construcción formidablemente elaborada, un relato tejido con hilos de verdad y océanos de exageración? ¿Qué pasaría si la historia de la Inquisición española, tal como nos ha sido contada, fuera el producto de una de las campañas de propaganda más exitosas y duraderas de todos los tiempos? Para iniciar este viaje, debemos transportarnos a finales del siglo XV, a una península ibérica que se convulsionaba en el parto de una nueva nación. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, habían culminado la reconquista con la toma de Granada en 1492, poniendo fin a casi 800 años de presencia musulmana. Pero la victoria militar era solo una parte de su ambicioso proyecto. Su verdadera meta era forjar un reino unificado no solo en lo político, sino, y esto era crucial, en lo espiritual. La fe católica debía ser el cimiento y el aglutinante de España. En este crisol de fervor religioso y ambición política, nació en el año 1478 el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, una institución que no respondía directamente al Papa en Roma, sino a la corona española. Su propósito declarado era diáfano: perseguir y erradicar la herejía, velar por la ortodoxia de la fe en un territorio donde convivían, no siempre pacíficamente, cristianos, judíos conversos, conocidos como marranos o judeo-conversos, y musulmanes conversos, los moriscos. Sin embargo, la historia que ha llegado hasta nosotros, la que puebla novelas, películas y documentales, no fue escrita únicamente por los cronistas de la época. Fue moldeada, distorsionada y amplificada por los enemigos de un imperio español que, en los siglos XVI y XVII, se erigía como la superpotencia hegemónica del mundo. Naciones protestantes como Inglaterra y los Países Bajos, enfrascadas en una lucha a muerte contra el poderío español, encontraron en la Inquisición un arma propagandística de un valor incalculable. Nació así la leyenda negra, un virus narrativo diseñado para pintar a España como una nación de fanáticos bárbaros, crueles y obscurantistas. Un relato que tomó los elementos más oscuros del Santo Oficio, los magnificó hasta lo grotesco y silenció cualquier dato que pudiera ofrecer contexto o matiz. Este relato se demostró tan potente, tan visceralmente atractivo, que ha sobrevivido a los imperios que lo crearon, incrustándose profundamente en nuestra concepción del pasado. Nuestra tarea, por tanto, no es la de un juez que busca absolver o condenar, sino la de un arqueólogo de la narrativa, dispuesto a excavar bajo las capas de la leyenda para desenterrar los contornos, a menudo incómodos y siempre complejos, de la realidad histórica. Nos adentraremos en el corazón de las tinieblas, pero lo haremos con la luz de los archivos y los documentos, no con la antorcha de los prejuicios. Porque solo al separar el mito de la realidad
podremos empezar a comprender qué fue verdaderamente la Inquisición española. Uno de los pilares más sólidos sobre los que se asienta la leyenda negra es la escala de la masacre. La idea de un genocidio sistemático que despobló ciudades y sembró el terror a lo largo y ancho del imperio. La imaginación popular, alimentada por siglos de propaganda, dibuja un panorama de horror cuantitativo. Millones de víctimas, una maquinaria de muerte incesante que funcionaba día y noche. Es una imagen poderosa, la de un Moloch insaciable devorando a sus propios hijos. Pero cuando uno se aleja del lienzo propagandístico y se acerca al frío y a menudo tedioso mundo de los archivos históricos, los números cuentan una historia radicalmente diferente. Durante sus casi 350 años de existencia, desde su fundación por los Reyes Católicos hasta su abolición definitiva en 1834, el Santo Oficio Español procesó a un número estimado de 150,000 personas. Es una cifra considerable, sin duda, un testimonio de la vasta red burocrática que la institución logró tejer. Sin embargo, la distancia entre ser procesado y ser ejecutado era un abismo. De esos 150,000 procesos, las investigaciones más rigurosas y aceptadas por la historiografía moderna, llevadas a cabo por eruditos como Henry Kamen o Gustav Henningsen, sitúan el número total de sentencias de muerte ejecutadas en una horquilla que va de las 3,000 a las 5,000 personas. 3,000, 5,000. Dejemos que estas cifras resuenen por un momento, despojadas de su contexto. Suenan a tragedia, y lo son. Cada vida arrebatada es un universo perdido. Pero en el gran teatro de la historia, los números exigen comparación para revelar su verdadero significado. Y es aquí donde el mito comienza a desmoronarse de forma espectacular. Durante el mismo periodo, Europa se veía consumida por una fiebre muy distinta, pero infinitamente más letal: la caza de brujas. En los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, en Suiza, en Francia, los tribunales, en su mayoría seculares, no inquisitoriales, enviaron a la hoguera a decenas de miles de personas, predominantemente mujeres, en un lapso de tiempo mucho más corto. Se estima que solo en Alemania las ejecuciones por brujería superaron las 25,000. En un pequeño territorio como Suiza, la cifra pudo alcanzar las 4,000. Ante esta perspectiva, la Inquisición española, a menudo presentada como el arquetipo de la barbarie, se revela como una institución comparativamente contenida en su letalidad. Un campesino europeo del siglo XVI o XVII tenía, estadísticamente, muchas más probabilidades de morir quemado bajo la acusación de pactar con el diablo en un principado alemán que por una desviación teológica en Castilla o Aragón. Esta moderación relativa no nacía de una particular benevolencia, sino de una lógica interna y una estructura burocrática que la diferenciaban de la histeria colectiva que caracterizó a la caza de brujas. La Inquisición era, ante todo, un tribunal. Un tribunal con unas reglas procesales extraordinariamente detalladas para su época. Su objetivo principal, el eje sobre el que giraba todo su aparataje, no era la eliminación física del hereje, sino su redención. La meta era el arrepentimiento, la confesión, la reconciliación con la Iglesia. La muerte era el último recurso, el reconocimiento de un fracaso en el proceso de salvar un alma. Por ello, la inmensa mayoría de las sentencias no implicaban la pena capital. Los castigos eran variados y diseñados para humillar y corregir, no necesariamente para matar. Las multas, la confiscación de bienes, que ciertamente enriqueció a la corona y a la propia institución. El exilio, la obligación de servir como remero en las galeras reales o, el más infame de todos, portar el San Benito.
Este capote amarillo con cruces o demonios pintados era una forma de muerte social, una marca de infamia que se extendía a la familia del condenado durante generaciones, pero permitía que el cuerpo físico sobreviviera. El auto de fe, esa gran ceremonia pública, era más un teatro del arrepentimiento que un festival de la muerte. La mayoría de los que desfilaban en él lo hacían para abjurar de sus errores y recibir penitencias menores. Solo los contumaces, aquellos que se negaban a arrepentirse, y los relapsos, los que reincidían en la herejía tras haber sido perdonados una vez, enfrentaban la relajación al brazo secular, el eufemismo para la entrega al Estado para su ejecución en la hoguera. Lejos de ser un matadero indiscriminado, el Santo Oficio operaba bajo una premisa teológica y jurídica estricta. La muerte era para el alma incorregible, no para el cuerpo pecador. Si la cuantificación de la muerte nos ofrece una primera grieta en el monolito de la leyenda negra, el análisis de sus métodos, especialmente el uso de la tortura, revela una fisura aún más profunda. La cámara de tortura inquisitorial es un espacio casi mitológico en la cultura popular, un escenario gótico poblado por artilugios de una crueldad ingeniosa. La imaginación colectiva, azuzada por grabados truculentos y relatos sensacionalistas, evoca al instante la imagen de la doncella de hierro, ese sarcófago con púas internas que se cierra lentamente sobre la víctima, el potro que disloca las extremidades con cada vuelta de la manivela, o la pera de la angustia, diseñada para expandirse en los orificios del cuerpo. Son imágenes de un sadismo tan extremo que parecen confirmar, más allá de toda duda, la naturaleza diabólica del Santo Oficio. El problema es que una parte sustancial de este museo de los horrores es una fantasía. La doncella de hierro, por ejemplo, es una invención del siglo XIX. Un macabro objeto de feria creado para satisfacer la sed de morbo de una era romántica fascinada con un medievo oscuro que nunca existió del todo. Muchos otros instrumentos icónicos, o bien son falsificaciones posteriores, o bien pertenecían al ámbito de la justicia secular, no al de la Inquisición. Esto no significa, en modo alguno, que la tortura no existiera en los procesos inquisitoriales. Existió, y su aplicación era una experiencia aterradora. Sin embargo, en un giro paradójico de la historia, el Tribunal del Santo Oficio fue una de las primeras instituciones judiciales de Europa en regular y limitar su uso de forma estricta. Lejos de ser una práctica arbitraria y dejada al capricho sádico de los interrogadores, el tormento estaba codificado en los manuales de los inquisidores como un paso procesal más, rodeado de una burocracia casi asfixiante. Para empezar, no se podía torturar a un reo por simple sospecha. Era necesaria una evidencia semiplena de su culpabilidad. Además, la sesión de tortura, en teoría, solo podía aplicarse una vez, aunque los juristas encontraron la forma de sortear esta norma considerando las sesiones posteriores como una suspensión o continuación de la primera. Estaba prohibido que el tormento causara mutilación, pusiera en peligro la vida o derramara sangre. Se requería la presencia de un médico que debía velar por la salud del acusado y podía detener el proceso si lo consideraba peligroso. Los métodos más comunes, aunque brutales, eran la garrucha, colgar al reo de las muñecas con pesos en los tobillos, y la toca o tortura del agua, introducir un paño en la garganta del acusado y verter agua sobre él para provocar una sensación controlada de ahogamiento. Esta reglamentación, que hoy nos parece monstruosa, era, en el contexto de la Europa de la época, un signo de modernidad procesal. Los tribunales seculares de Castilla, Aragón, Francia o Inglaterra
empleaban la tortura con mucha más frecuencia, con menos escrúpulos y con una brutalidad que a menudo no conocía límites. Para muchos delincuentes comunes de la época, caer en las manos de la Inquisición era, irónicamente, una garantía de un proceso con ciertas reglas, en contraposición a la arbitrariedad salvaje de un señor feudal o un juez local. Esto nos lleva a otro de los grandes mitos: la Inquisición como la principal impulsora de la caza de brujas. La imagen de miles de mujeres ardiendo en las hogueras españolas por supuestos pactos con Satanás está grabada a fuego en nuestra mente. Pero es una imagen falsa. Mientras el resto de Europa, especialmente la protestante y la del Sacro Imperio, vivía una psicosis colectiva que llevó a la pira a decenas de miles de personas, la Inquisición española mantuvo una postura de un escepticismo casi científico. Los inquisidores, en su mayoría juristas y teólogos de formación universitaria, tendían a ver las historias de aquelarres, vuelos en escoba y pactos demoníacos no como una realidad teológica, sino como el producto de la ignorancia, la superstición campesina, las rencillas personales o, en muchos casos, enfermedades mentales. El famoso caso de las brujas de Zugarramurdi, a principios del siglo XVII, aunque resultó en algunas ejecuciones, culminó con un informe del inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que desacreditaba por completo las confesiones obtenidas bajo presión y establecía un protocolo que, en la práctica, puso fin a las cazas de brujas a gran escala en España, casi un siglo antes que en el resto del continente. El Santo Oficio, el supuesto campeón del obscurantismo, se convirtió así, paradójicamente, en un baluarte contra una de las histerias más sangrientas y supersticiosas de la historia europea. Entonces, si la Inquisición no dedicó sus mayores esfuerzos a perseguir brujas y su letalidad fue estadísticamente inferior a la de otras cacerías de pánico en Europa, ¿hacia dónde apuntaba realmente su mirada vigilante? ¿Quiénes eran los verdaderos protagonistas de este drama histórico que se prolongó durante más de 3 siglos? La respuesta no yace en el folclore de lo sobrenatural, sino en las complejas y a menudo sangrientas fallas tectónicas de la sociedad española de la época. Los principales objetivos del Santo Oficio, la obsesión que alimentó su maquinaria desde el principio, fueron los conversos y los moriscos, es decir, aquellos que no eran cristianos de cuna, sino que provenían del judaísmo y del islam, y cuyas conversiones, forzadas o voluntarias, eran vistas con una sospecha endémica y corrosiva que impregnaba cada estrato social. Para comprender esta fijación, hay que entender que la España de los Reyes Católicos era una sociedad post-conflicto, marcada por una profunda ansiedad identitaria. Durante siglos, las 3 culturas, cristiana, judía y musulmana, habían coexistido en la península en un equilibrio precario de tolerancia y hostilidad, un fenómeno complejo conocido como convivencia. Pero con el triunfo final de la Reconquista, el nuevo paradigma era el de la unificación a cualquier precio. La diversidad religiosa, antes una realidad cotidiana, pasó a ser vista como una amenaza existencial para el proyecto de una España monolítica y católica. Los judíos que, tras el edicto de expulsión de 1492, optaron por el bautismo en lugar del exilio, se convirtieron en el epicentro de esta ansiedad nacional. A estos nuevos cristianos, o conversos, se les acusaba de judaizar en secreto, de practicar los ritos de sus antepasados a puerta cerrada mientras públicamente profesaban la fe de Cristo. Esta acusación, conocida como criptojudaísmo, fue el combustible que mantuvo encendidos los fuegos de la Inquisición durante su primer siglo de vida. Una caza implacable del gesto, la palabra o la costumbre que pudiera delatar la pervivencia de la antigua fe.
No se trataba únicamente de una cuestión teológica. El conflicto estaba profundamente enraizado en tensiones económicas y sociales. A menudo, los conversos eran miembros prósperos y educados de la sociedad. Médicos, comerciantes, financieros, letrados. Su éxito generaba envidias y resentimientos entre la población cristiana vieja, que veía en la Inquisición una herramienta providencial para desplazar a sus competidores y, a través de la confiscación, apoderarse de sus bienes. Surgió así el infame concepto de la limpieza de sangre, una doctrina esencialmente racial, no religiosa, que sostenía que ninguna cantidad de agua bautismal podía lavar la mancha de la ascendencia judía o mora. Ser cristiano ya no era suficiente. Había que serlo de linaje puro, una pureza que se convertía en la llave de acceso a cargos públicos, órdenes militares y prestigio social. La Inquisición se convirtió así en el árbitro de la pureza de la sangre. Sus procesos no solo juzgaban actos, sino genealogías enteras. Décadas más tarde, la misma lógica implacable se aplicaría a los moriscos, los descendientes de los musulmanes del Reino de Granada forzados a convertirse. Acusados de practicar el Islam en secreto y vistos como una quinta columna en potencia, aliados naturales del Imperio Otomano, sufrieron una persecución sistemática que culminaría con su expulsión masiva a principios del siglo XVII. Y más tarde aún, cuando la reforma de Lutero sacudió los cimientos de Europa, la Inquisición se reorientó con una eficacia temible para aplastar los pequeños focos protestantes que surgían en ciudades como Sevilla o Valladolid, asegurando que España permaneciera como un bastión inexpugnable del catolicismo contrarreformista. Su objetivo nunca fue el diablo de los aquelarres, sino el enemigo interior, el otro que amenazaba, real o imaginariamente, la cohesión del imperio. Llegamos así al corazón del enigma, a la pregunta fundamental que subyace bajo todas las demás. Si la realidad histórica de la Inquisición fue tan compleja, tan llena de matices burocráticos y teológicos, tan diferente en su escala y métodos a cómo la imaginamos, ¿de dónde procede entonces esa imagen monolítica y universalmente aceptada de un mal absoluto? ¿Cómo se forjó el icono del terror que hoy conocemos? La respuesta tiene un nombre y un apellido: la leyenda negra. No se trata de una teoría de la conspiración, sino de un fenómeno histórico documentado, una de las campañas de propaganda más brillantes, duraderas y eficaces de la historia. Fue una guerra librada no en los campos de batalla, sino en el imaginario colectivo, una contienda por el control del relato histórico cuyo eco resuena hasta nuestros días. Sus arquitectos fueron los enemigos jurados del Imperio Español, las naciones que en los siglos XVI y XVII disputaban a España la hegemonía mundial. En primera línea se encontraban la Inglaterra isabelina y, sobre todo, las provincias rebeldes de los Países Bajos, inmersas en una brutal guerra de 80 años por su independencia de la corona española. Para estas potencias emergentes, la Inquisición no era solo una institución católica. Era el símbolo perfecto de todo lo que pretendían combatir. Era la quinta esencia de la tiranía española, del fanatismo papista, de la crueldad y el obscurantismo que, según ellos, caracterizaban al carácter hispano. Demonizar a la Inquisición era demonizar a España entera, justificar su propia causa política y religiosa y movilizar a sus poblaciones contra un enemigo presentado como monstruoso. El arma principal en esta guerra de narrativas fue una invención revolucionaria: la imprenta. Por primera vez en la historia, era posible producir y distribuir masivamente panfletos, libelos y, crucialmente, grabados. Las prensas de Ámsterdam, Londres y Frankfurt
comenzaron a vomitar un torrente de propaganda anti-española. Obras como la Apología de Guillermo de Orange o los relatos del secretario traidor Antonio Pérez pintaban un retrato de Felipe II como un déspota paranoico y de sus dominios como un vasto campo de concentración gobernado por el terror del Santo Oficio. Fueron los grabados, sin embargo, el arma más potente. Artistas como Theodore de Bry crearon imágenes vívidas y espeluznantes de los horrores inquisitoriales. En ellas, todas las exageraciones encontraban su forma visual. Las hogueras se multiplicaban hasta llenar plazas enteras. Los inquisidores aparecían como demonios encapuchados y las cámaras de tortura se poblaban con los artilugios más sádicos que la imaginación pudiera concebir. Estas imágenes, baratas y fáciles de reproducir, cruzaron fronteras y barreras lingüísticas, grabando en la mente de millones de europeos una versión de la Inquisición que tenía muy poco que ver con la realidad archivística, pero que era infinitamente más impactante y memorable. Esta leyenda se demostró tan robusta que sobrevivió a sus creadores. Fue adoptada por los filósofos de la Ilustración en el siglo XVIII, que vieron en la Inquisición el símbolo perfecto de la superstición y el absolutismo que combatían. Y, finalmente, en un acto de suprema ironía, fue reimportada a la propia España por los liberales del siglo XIX, quienes la usaron como ariete contra el antiguo régimen en su lucha por construir una nación moderna. Así, el fantasma creado por los enemigos de España terminó por ser aceptado como un antepasado real por los propios españoles. La Inquisición, por tanto, no es solo un hecho histórico, es también la historia de cómo se construye un mito. Es un recordatorio sombrío de que la memoria no siempre es un reflejo fiel del pasado, sino un campo de batalla donde el poder, la política y la propaganda luchan por imponer su propia versión de la verdad. Separar los hechos de esta leyenda no es un intento de blanquear el pasado ni de perdonar la indudable cuota de sufrimiento que el Santo Oficio provocó. Es, simplemente, un acto de justicia histórica, un esfuerzo por comprender un fenómeno en toda su incómoda y desconcertante complejidad, más allá del teatro de sombras que durante siglos nos ha ocultado su verdadero rostro. Si este viaje a través de las sombras te ha revelado una nueva perspectiva, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es dejando un me gusta para que esta historia llegue más lejos. Suscríbete y activa las notificaciones, porque el próximo mito ya nos está esperando.